En particular vamos a hablar del libro estamos en Pedro, claramente, vamos a hablar de Pedro capítulo 3, un pasaje que muchas veces se usa para honrar a las mujeres y honrar también a los hombres. Y creo que hay mucho más que podemos extraer de este pasaje para el bien de nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor que así sea. Padre, bendice tu palabra esta mañana, Señor. Permítenos escarbar, Señor, lo que escondes, Padre Celestial. Y aquello que escondes allí sea sabiduría de Cristo para nuestras vidas. Que nos anime y nos haga ver que andar por donde Cristo anduvo, seguir sus huellas, es lo mejor para la vida de una persona que ha entregado su corazón a Cristo. Bendícenos esta mañana, Señor, con tu palabra, y te pido que tu Espíritu llegue donde ya mis capacidades, Señor, de sonar y entonar no pueden llegar, Padre Celestial. Bendice tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la cuarta parte de esta miniserie. ¿Sí? Vive las virtudes de aquel que nos amó. Parte 4, hemos hablado de 4 evidencias o 4 cosas que el Señor nos pide que practiquemos, vivamos en un mundo incrédulo. Y esta sería la cuarta, y la cuarta habla de hombres y mujeres. Y particularmente aquellos que tienen una relación, un vínculo cercano. Pero hay más profundidad en esto. Yo quiero que me sigas con lo que hoy vamos a compartir. El pastor Juan Sánchez es un pastor de una iglesia bautista muy conocida en Estados Unidos. Él tiene un librito muy interesante de Primera de Pedro, un libro práctico para poder entender a Pedro. Y él escribe en este libro una investigación muy llamativa. Es un poco vieja, como del 2007, 2010, pero ya marca un antecedente de cómo se mueve la cultura y el pensamiento en la humanidad. Dice que los estadounidenses para el 2010 habían gastado solo en un año 39 billones de dólares en cosmética. ¿Usted sabe lo que es gastar 39 billones? O sea, no se alcanza ni la mente para pensar cuántos ceros es eso. Dólares, no colones, dólares en cosmética. Todos esos temas de cosméticos. Los japoneses gastaron 26 millones y luego bajando la escala, los franceses, los alemanes y en quinto lugar el Reino Unido. Millones, billones en belleza. Dice que Estados Unidos se quedó con el 18% de las cirugías estéticas en todo el mundo. O sea, de cada 100 personas en Estados Unidos, 18 se hicieron alguna estética necesaria o por alguna otra razón. Brasil, el 13% de las personas practican la estética. Y en Corea del Sur dice que el 20% de las mujeres se sometieron a algún tipo de cirugía. En Corea del Sur, en el 2010. Ahora, esto no es una crítica en ninguna forma, no es un juicio a los que se quieren ver bonitos o que usan cosméticos. Nada, eso es lo que mueve la economía del mundo, es la tendencia del mundo, es la moda de los tiempos. Pero puede ser alarmante cuando se es cristiano y la preocupación mayor de aquella persona es cómo se ve por fuera y no tanto cómo se ve por dentro. Allí es donde sí tenemos que hacer un alto y preguntar, ¿qué está haciendo mi corazón con todo esto? La belleza de un cristiano debería ser de adentro primero y luego afuera. Y si el corazón está sano y las raíces están buenas, pues claramente que si es un árbol de naranja con raíces buenas, va a tener unas naranjotas, ¿verdad? Bellas y sabrosas. Pero no se puede construir algo real si primero no se atiende lo interior. Y ese era un dato interesante, unido a esta investigación que hizo esta universidad y hizo este pastor Juan Sánchez. Hay una escala que mide la felicidad de los países. Y usted dice, Costa Rica es el país más feliz del mundo, dicen. ¿Quién sabe quién hizo esa encuesta?
pero hay una organización que hace ese ejercicio y dice que Estados Unidos se encuentra en el número 23 de países más felices del mundo y Japón en el número 90. Entonces los investigadores formulaban una pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué estos países no son los más felices? Y la conclusión era muy sencilla: los productos de belleza y toda la fuerza comercial médica para hacernos bonitos no compran la felicidad. No la compran. Bueno, aquí hago un alto. Esa es la encuesta del mundo. Ahora yo quiero llevarte a una belleza que el Señor nos habla en su escritura y está en Pedro. Una felicidad verdadera que Dios le ofrece a cada uno de sus elegidos, que hemos venido hablando en la carta. Así que acompáñame a 1 Pedro 3:1. Son 7 versículos. Luego les voy a poner el mapa aquí atrás después de leer esto y vamos a poder estudiar un poco a qué se refieren estos pasajes. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo de peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de una manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso frágil, pues que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Tres puntos esta mañana que quiero hablarles sobre estos pasajes que acabamos de leer. Son 6 versículos para hablar de las mujeres, un versículo para hablar de los hombres, y quizás alguien se mofa y para ser chistoso dice: las mujeres son tan complicadas que el Espíritu Santo tuvo que escribir 6 versículos y los hombres somos tan simples que con uno solo. No, eso no es amoroso y no es lo que verdaderamente Dios quiere tratar en estos pasajes. Él quiere tratar cosas específicas que estaban pasando allá en Asia Menor, y luego de allí nosotros podamos tomar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Así que hay 3 cosas. Número 1, instrucciones para esposas cristianas. Número 2, instrucciones para hombres casados. Número 3, aplicaciones para todos los matrimonios o futuros matrimonios. Así que si no te has casado, también tienes que saber estas cosas que el Señor te dice. Si quieres algún día unirte en sagrado matrimonio, unir tu vida, bueno, piensa un poco de qué se trata esto. Y vamos a ver estas 3 cosas y luego vamos a poder tomar para nosotros aquello que específicamente el Espíritu Santo quiere sembrar en nuestras vidas. Número 1, instrucciones para esposas cristianas. Y como te dije, si no eres esposa, no digas: sí, ¿qué vine a hacer hoy? ¿Verdad? Si eres soltera, ¿qué vine a hacer hoy domingo? No. Bueno, tal vez Dios tenga un hombre para ti el día de mañana y ya puedes decir: híjole, ya entendí bien qué es lo que espera Dios de mí. Hermanos, este mes celebramos el Día de las Madres, ¿cierto? Ya se los anuncié. Y les dije que las iglesias tienen la costumbre muchas veces de una parte del servicio dedicar la liturgia para honrar y reconocer a las mamás en sus días. Y se los dije, esto es bonito, esto es agradable, esto es amoroso. Los hijos y los esposos se reunirán con sus mamás, o los hijos con sus mamás, sus esposos con sus esposas, se reunirán, irán a comer a algún lado, eso se hace bien bonito, le darán un obsequio, ¿cierto? Le dices un obsequio a tu mamá o tal vez a tu esposa.
Y yo no sé si te pasa eso, pero parte de la conversación y del momento incluye decirle a nuestras mamás: mamá, tú eres una mujer virtuosa. Si tienes la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Si hay otras condiciones que no, es posible. Pero el Día de la Madre normalmente es un buen momento para llamar a nuestras mamás virtuosas. Y no está mal, es una frase que nace del corazón. Y yo quiero sumarme a eso también. La belleza de una mujer es la virtud que hay en su esencia. Pero yo creo y entiendo que cuando Pedro escribe esta carta se está refiriendo a más cosas, a algo más profundo que eso, algo más hermoso que eso. Porque la verdad es que no hay una mujer virtuosa y tampoco hay un hombre virtuoso, porque esto no solamente, también necesitamos hombres virtuosos, pero no pueden haber mujeres virtuosas ni hombres virtuosas si ellos no están pisando las huellas de Cristo. Eso es indispensable, porque el hombre más virtuoso es Cristo. La virtud más hermosa de Cristo es la humildad. Y si a alguien nosotros queremos honrar con eso, queremos honrarla con ese estándar. Cuando estamos hablando de un hombre y una mujer virtuosa, deberíamos tener: esta es la persona más humilde, que me está modelando al más humilde de los hombres. Bueno, creo que el pasaje nos lleva por allí. Por eso no creo, personalmente, que este pasaje fue escrito precisamente para eso, para honrar el matrimonio, honrar ciertas cualidades de las personas de nuestro tiempo, sino para entender qué se necesita para caminar en humildad y sufrir silenciosamente como Cristo, porque ese es el contexto anterior. O sea, Pedro nos ha hablado del sufrimiento más grande de la historia y nos ha hablado del hombre que caminó silenciosamente y luego nos presenta a un matrimonio. ¿Cómo unimos estas cosas? Bueno, hay un dato que no podemos pasar por alto y es el cultural. Cómo se entendían las cosas en el tiempo de Pedro. Y en particular, ¿por qué razón Pedro escribe estas palabras a esposas cristianas que tenían esposos no cristianos? Porque la palabra desobedientes es la misma palabra que se usa para incredulidad. Y aquellas personas que son incrédulas son aquellas personas que no creen. Y aquella persona que no cree, pues es una persona que no tiene a Cristo. Entonces, este pasaje está escrito por Pedro a esposas cristianas que tienen esposos no creyentes. ¡Ah, caray!, diría el ranchero. Porque entonces, cuando este pasaje lo usamos para decir cómo es un matrimonio cristiano, le estamos dando un uso distinto por el cual fue escrito. Estos primeros 6 pasajes, son para nuestras hermanas que tienen esposos no conversos. Si entendemos eso, luego podemos darle aplicaciones a nuestra vida y nuestra realidad. Del verso 1 al verso 6, el sujeto es una esposa que tiene un esposo no creyente. Y entonces aquí tenemos que hacer ese alto, pensar por qué Pedro, después de mostrarnos al siervo sufriente, nos presenta a una sierva que está sufriendo por un esposo que no cree. Y luego de entender eso, podemos encontrar algunas aplicaciones para nuestra realidad hoy. Así que Pedro está atendiendo una necesidad particular que había en la iglesia de Asia Menor en su época. Y quizás alguien o algunas mujeres les enviaron esta pregunta a Pedro: ¿cómo deberíamos lucir nosotras, las que hemos creído en Cristo, ante hombres que no obedecen la palabra? Ante hombres que no se han arrepentido y no han creído en Cristo, o son incrédulos o no son creyentes. Y allí entonces Pedro les escribe
qué es lo que ellas deberían hacer. Versículo 1 y 2 que leímos. Asimismo ustedes, mujeres, estas mujeres cristianas, ¿verdad? Estén sujetas a sus maridos no creyentes, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Quiero llevarte más allá, que pienses un poquito en la cultura. Usted sabe que los cartagos somos cartagos. Los cartagos tenemos una cualidad, somos poquiticos, ¿verdad? Nos resentimos por todo. Y nos hacen una cosa chiquitica y la amplificamos y nos desgarramos, ¿verdad? Pero aquí, bueno, mis hermanos cubanos piensan distinto, ¿verdad? Ellos tienen su cultura. Y hacerse cartago no es fácil. No sé, por ahí está Robert, no lo veo, pero bueno, Robert es mexicano y también los cartagos somos bonitos. Bueno, aquella gente de allá también tenía su cultura, tenía su tradición, tenía sus formas. Y lo primero que tenemos que ver en esto de Pedro es que Pedro nos ha hablado de siervos al principio, los siervos que están en una casa, que son parte de la familia, y ahora nos está hablando de mujeres. O sea, esos son los dos extremos. Los siervos y las mujeres en aquella cultura eran considerados inferiores. Y Pedro coloca en medio de ellos dos al siervo sufriente Cristo, que lo leímos la semana pasada. Esto debe llamarnos la atención, porque en la cultura de Pedro, en la cultura grecorromana de aquel tiempo, como les digo, ser siervo y ser mujer era sinónimo de ser alguien inferior o alguien que estaba determinado a no tener los mismos beneficios que el resto de la sociedad. Es interesante porque Cristo, siendo el dueño de todo, se despojó de todo, ¿verdad? Y se vació de todo, y Él se hizo el siervo sufriente más que los siervos y más que las mujeres. Pero no era bien visto en aquella cultura que la esposa cambiara de Dios, porque tenía muchos dioses. Eso era deshonroso y en muchos casos motivo de burla para un esposo pagano. Mira, tu esposa no te obedece y se hizo de otro Dios. Y la superstición, eran animistas completamente esta cultura. Animista es que tienen miedo a todo lo que los dioses les puede hacer. Y un matrimonio que no honrara y no adorara a un mismo Dios podía enfermar o enfadar a los dioses romanos, porque la cultura romana entendía que el matrimonio debía ser una forma de armonía. Si los matrimonios estaban unidos y bien, adorando al mismo Dios, el imperio iba a progresar, iba a prosperar. Bueno, esa fue la razón, una de las razones por la cual el imperio se destruyó. Para el imperio romano no se permitía en la sola idea de destruir el orden social de la familia. Para ellos, tarde o temprano, algún dios se enojaría si aquella mujer cristiana ya no le encendía una vela al César, no le encendía una vela a Zeus, no le encendía una vela a Hércules o alguna de las dioses griegas. Estaban entonces trayendo la ruina a la sociedad. Se daba también por sentado en aquel tiempo que la esposa era la figura inferior en la cadena y ella debía someterse a la guía de su esposo, que no solamente era su esposo, sino que era la máxima autoridad. Él era el amo de la casa. Estoy hablando de cómo se pensaba en aquel tiempo. Entonces, convertirse al cristianismo ponía en peligro la comunión del matrimonio. Ponía en peligro a la familia. Y las mujeres cristianas en aquel tiempo que tenían esposos no creyentes necesitaban saber cómo responder a este conflicto que se podía dar con un esposo pagano. Así que lo primero que Pedro le dice a estas esposas que están preocupadas por su fe y cómo vivir su fe, ¿verdad? Vamos a estar hablando cómo se vive la fe, cómo se anuncian las virtudes, es que hagan
lo mismo que se le dijo a los siervos y lo mismo que se le dijo a Cristo que hiciera. Y eso a veces no lo vemos en el texto, pero ahí dice, de la misma manera, versículo 3:1. Ahí empieza, de la misma manera. Si usted tiene Reina Valera dirá, asimismo ustedes. Si leemos el contexto tenemos que entender por qué Pedro está diciendo esto, porque lo primero que Pedro le dijo a los siervos es, respeten a sus amos. Y lo primero que hizo Cristo fue respetar a Dios. Y ahora Pedro le está diciendo a las mujeres, ustedes también deberían hacer lo mismo que están haciendo ellos y que hemos hablado anteriormente. Ustedes son llamadas, así como los siervos o esclavos, a respetar a sus esposos no creyentes. Deban todo respeto a su marido. Sirvan a sus maridos, porque ya entendimos que la palabra someterse, sujetarse es servir. Pero gracias al siervo sufriente Cristo entendemos que la palabra someterse también significa sufrir, como Cristo. Sufran por sus esposos desobedientes o incrédulos. Un esposo desobediente, un esposo incrédulo, también es un esposo que es insensato, porque no sabe tomar decisiones sensatas. No le cree a la palabra, entonces se cree a sí mismo y él toma decisiones en base a lo que él cree y no en base a lo que Dios le dice. Puede parecer injusto que la mujer se tenga que someter o respetar a un esposo que no comparte su fe. Pero ya hemos visto que la mayor injusticia cometida dio el mejor resultado, porque Cristo recibió la injusticia más grande, pero a la vez de esa injusticia tan grande nació de su corazón el amor más grande en la cruz. Y Pedro llama a las mujeres en esta condición a que su devoción por el Señor las motive a someterse respetuosamente a sus maridos incrédulos. Yo les estoy hablando de lo que Pedro les dijo a esta comunidad, a esta iglesia en particular, porque la carta fue escrita para una iglesia en Asia Menor. No estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo literalmente. Pero hay dos razones por las cuales Pedro le pide a las mujeres de aquella ciudad, de aquel tiempo de cultura que hagan esto. Una es por amor a Cristo. Y número dos, bueno, por amor a Cristo porque ellas quieren honrar a Cristo y obedecer es honrarle. Y la número dos es porque hay esperanza. La esperanza de que un día este hombre incrédulo se arrepienta. Entonces resulta ser que lo que Pedro les está diciendo a estas mujeres es, sean evangelistas en su casa. Evangelicen en su casa. Someterse es una herramienta evangelística para que este hombre desobediente a la palabra, por su testimonio, Dios use ese instrumento para que deje de ser desobediente. Y las mujeres que están casadas y tienen hombres desobedientes desearían tener hombres obedientes, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a hablar un poquito más. La cultura de aquel tiempo no le permitía a las mujeres tener amigos, ni amigas. Es algo cultural. O sea, hoy usted sale y se toma un cafecito y Fer le dice, vamos a tomar un cafecito en la tarde y se van para el mall, ¿verdad? Se juntan las hermanas, hacen discipulado juntos, salen y comparten. En aquel tiempo la cultura era más interna, más individual. No habían centros de reuniones, a la mujer no se le permitía salir solo, no era bien visto. Esto sigue siendo todavía algo normal en la cultura de Arabia, del Medio Oriente. No se le permitía a la mujer tener comunión con otros de afuera del matrimonio, o sea, era solo comunión con la familia. O sea, yo quiero que usted diga, gracias Señor, porque yo me hubiera muerto en Medio Oriente. Gracias Señor, porque a mí mi esposo me da carro, me da plata, me puede salir a tomar cafecitos, me puede ir a comer, puedo ir a los moles. O sea, la libertad. Estas mujeres no podían vivir eso, porque el imperio no lo permitía, era parte de la cultura del imperio.
Hacer todo esto podría ser interpretado por el marido incrédulo como rebeldía. Y esto pondría en peligro la familia. Entonces, imagina esto, una mujer que ama a Jesucristo, que ha creído en Él, que ha sido transformada, tiene un corazón nuevo, que ella sabe que es elegida, y ella quiere ir el domingo a adorar, como están reuniendo los hermanos en casitas a adorar. Pero ella quiere ir bien vestida, quiere ir elegante, y resulta que ahí van a ver otros hombres, otros cristianos, hombres que quizás no tienen esposas cristianas, hombres que están huyendo porque han sido maltratados por la sociedad. Se juntan a orar, se aconsejan unos a otros, se comunican amor fraternal. Todo eso está bien, porque eso es parte del cristianismo y la revolución que está trayendo el cristianismo. Pero en aquella cultura altamente machista, esto se consideraba un irrespeto al orden establecido por el imperio. Era un irrespeto para el marido pagano. Entonces, el cristianismo terminaría siendo acusado de ser una religión que destruye matrimonios, que destruye familias que han sido establecidas por el imperio. Ese es el peligro. Y esa es la preocupación que hay en las mujeres cristianas de aquel tiempo que viven unidas a hombres no cristianos. Sin este contexto, lo único que nosotros podríamos decir es, el hombre tiene que amar a la mujer y la mujer tiene que respetar al hombre. Y usted encontrará miles de libros que enseñan eso. Y no está mal, es una enseñanza bonita. Pero no es lo que Pedro está comunicando en este texto. Algún pagano podría objetar y decir, el cristianismo dice que Cristo le devuelve la autoridad al hombre, pero en la práctica las esposas que tenían esposos no creyentes se les dice que no se sometan a este hombre. Ese era el peligro, que el cristianismo causara divisiones en el seno familiar. Es por esa razón, creo y entienden muchos, que el consejo de Pedro, aunque parezca doloroso y parezca injusto, es este: esposas cristianas, continúen sujetándose a sus propios maridos, porque esto protege el cristianismo de una acusación del imperio a que el cristianismo está causando un mal. Y usted sabe que en aquel tiempo, por la historia, los cristianos eran arrinconados porque ellos no adoraban al César. Eso está causando un mal al imperio. Los cristianos comen gente y se reúnen a comer al cuerpo de Cristo. Eso está causando problemas. Los cristianos se reúnen y se están llevando a las mujeres. Esto es un problema para el orden social. O sea, Pedro está viendo más allá. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta a veces como cristianos, ver más allá. Nos gusta ver solo el problema del momento y no vemos más allá del peligro que puede causar una decisión o desviarnos hacia un grado del destino. Pedro está diciendo, deban a sus maridos incrédulos todo respeto, como lo hacen los siervos y como lo hizo el siervo sufriente. No motiven discusiones innecesarias, más bien prediquen con su etos. Y la palabra etos es conducta, y 2 veces aparece ahí repetido en estos pasajes: etos, conducta, conducta. ¿Cuál es la mejor conducta que hemos visto ahora, sino la de Cristo, el hombre más humilde? Que la humildad hable más de 1000 palabras que la boca no habla bien. Que sus maridos incrédulos puedan observar nada más, dice el texto. Y yo decía, qué difícil es eso, ¿verdad? Porque nuestras mujeres están diseñadas y programadas para hablar 25,000 palabras al día. Y que Pedro diga aquí, esa no es la forma, sino que guarden silencio para que las observen.
¿Qué tiene que observar el incrédulo? Su buena relación con Cristo. Que ella es una mujer que va caminando sobre las huellas de Cristo. Es lo que Pedro está invitando a estas mujeres. Que aquel hombre que desobedece a la palabra pueda observar que ella sigue los pasos que dejó Cristo. Que ella está dispuesta a respetarle y servirle, aunque él sea un hombre desobediente. Eso es lo mismo que diría Cristo. Y mi hermana, esto va para todas las mujeres aquí. Esa es una belleza interna que mire, no la vende L'Oreal, no la vende Lancôme, no la vende Dior, ninguna. La belleza de una mujer que sigue los pasos de Cristo. Esa es una mujer virtuosa. No por ella misma, sino porque ella está comprometida con anunciar las virtudes de aquel que la amó, a cualquier costo. No se somete por temor, se somete porque ella quiere dar honor a Cristo. Imagina esto, en un hogar donde había un esposo incrédulo, la mujer es llamada a practicar el silencio. O sea, si lo lees con calma, esto es contracultura, ¿verdad? Esto es, oye, la cultura nos dice, no hombre, métale un salacuartazo. No, defiéndase. Por eso es que la Biblia es un manual de historia para muchos, pero un manual de vida para pocos. Porque ese es el consejo sabio de Jesucristo, que va contra la marea. En un hogar donde hay un esposo incrédulo, la mujer es llamada a practicar el silencio. Pero el silencio no es callarse, es modelar un ejemplo. Muy contrario a las exigencias de nuestro tiempo, ¿verdad? Donde más bien la cultura impulsa a las mujeres que hablen más, que controlen todo, aún hasta su esposo no creyente. Pedro nos dice, ese no es el camino que va a mantener al cristianismo sólido y fuerte en el imperio, ¿verdad? Yo sé, tal vez alguna de ustedes dirá, gracias pastor, gracias, porque yo tengo un esposo desobediente de la palabra en mi casa. Y ya entendí cómo tengo que ganármelo para Cristo, quedándome callada. No, yo no estoy diciendo eso, no. Yo te diría, te lo vas a ganar para Cristo si sigues las huellas de Cristo, el ejemplo supremo. El silencio en aquella cultura era la mejor forma de ganar a un hombre desobediente. Como les dije, estar calladas, eso no es silencio. Llevar palo tampoco es silencio. Eso es agresión. La Biblia también nos habla de momentos donde hay que separarse de hombres que son agresivos o extremadamente desobedientes. Pero aquí el silencio que espera de las mujeres es el silencio modelado por Cristo en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores. Entonces, silencio es sinónimo de estar dispuesto a sufrir por amor. Y eso lo cambia todo. ¿Cuál es la motivación por la cual yo hago las cosas? Porque estoy siguiendo las huellas de una feminista, estoy siguiendo las huellas de los derechos humanos, estoy siguiendo las huellas de la revolución sexual del presente, estoy siguiendo las huellas de mi mamá que me enseñó que ella fue así porque llevó mucho palo y salió adelante, o estoy siguiendo las huellas de Cristo. Todo eso debemos pensar, porque Dios nos manda a que el silencio sea una virtud y no un sinónimo de inferioridad. Ahora, otra forma de ser ejemplo para el esposo incrédulo
era que al salir a la calle, principalmente a los cultos de adoración, el esposo incrédulo no se viera tentado a pensar que su esposa iba a las reuniones con otras intenciones. Por eso es que Pedro le escribe, versículo 3, que el adorno de ustedes no sea externo, de peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos de lujo, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. En aquella cultura, los griegos pensaban que los adornos eran a menudo instrumentos de seducción. Y los cosméticos eran un intento de engañar. Los filósofos griegos decían eso. Bueno, estas cosas eran innecesarias si la mujer estaba en la casa, ¿verdad? ¿Para qué se va a vestir con ropas ostentosas para ir a lavar o para ir a cocinar o atender los hijos, ¿verdad? No tiene sentido. Pero sí tiene mucho sentido si la mujer salía al culto de adoración sin adornos, porque esto no generaría ninguna tensión en el esposo incrédulo. Y entonces ella estaba siendo sumisa sin palabras. Estaba siendo sumisa con los hechos. Hermanos, la belleza interna esta que habla este pasaje no se compra con cosméticos, con cirugías, nada, porque esta es la belleza de un corazón que tiene autocontrol. Y un corazón que tiene autocontrol es un corazón tierno y sereno. Tierno y sereno. Mi hermano, las mujeres fueron diseñadas para modelar eso, ternura y serenidad. Y cuando Cristo les da un corazón nuevo, se les hace más fácil, porque tienen una motivación nueva. Imitar la ternura y la serenidad de Cristo en sus momentos más difíciles en la cruz. ¿Qué pasa cuando un niño está asustado y está llorando? Él corre a su madre y él obtiene de ella lo que tranquiliza su alma, ternura y serenidad. Bueno, nosotros los niños grandes también gemimos igual. Tengamos 47 o 60 años, nosotros necesitamos la ternura y la serenidad de nuestras esposas o nuestras madres, porque seguimos necesitando lo mismo. Ellas fueron diseñadas para darnos eso. Y eso es hermoso. Esa es la mejor manera de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a un cónyuge que no es creyente o a un cónyuge que se caracteriza por ser desobediente a la palabra. Y Pedro les dice esto, versículos 5 y 6. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Pedro pone a Sara como ejemplo de esa mujer tierna y serena, silenciosa. Y yo te entiendo, mi hermana, si usted dice, yo no quiero ser como Sara, yo no quiero ser como Sara, yo no quiero ser como Sara. No, tú eres como Sara si eres cristiana. No, eres como Sara si eres cristiana verdaderamente. Dice ese pasaje, Sara llamó a Abraham Señor. Y a partir de ahora todas las mujeres en la iglesia tienen que llamarnos señores a todos los hombres de la iglesia. No se trata de eso, eso es una mofa. No es tan sencillo como parece. Yo quiero llevarte a la razón por la cual Pedro escribe esto y que no es muy fácil de ver a simple vista. ¿Sabías que Abraham, con todo el respeto que se merece Abraham, el padre de la fe, que no se enoje Abraham cuando nos encontremos en el cielo conmigo, pero Abraham fue un hombre desobediente a la palabra? Por eso a él se le dio la justicia por fe, no por obediencia. A él la justicia le fue contada por fe, no por obediencia. Él era creyente,
A él se le dieron las promesas de una tierra, una nación y un pueblo muy grande y una bendición muy grande. Abraham era creyente, pero él era desobediente. Algunos registros así por encimita de Abraham. Abraham recibió la orden de salir de Ur de los Caldeos a su tierra. Él y su esposa. Pero él se trajo a toda la familia. Hasta el suegro se trajo. Al papá, perdón. Eso es una obediencia a medias. La promesa era: sal tú a la tierra que yo te envío. Y él se trajo primos, sobrinos, tíos, abuelos, el gato, el perro, la vaca. Obediencia a medias. Abraham mintió sobre Sara y dijo 2 veces que era su hermana. Desobediente a la palabra. Abraham desobedeció la palabra y tuvo un hijo con Agar. Todas esas cosas están contadas aquí, no para desprestigiar a Abraham, Dios no me quiera fulminar por esto, sino para que nosotros veamos lo que somos. Ninguno se compara a Cristo. Abraham tuvo miedo de otros reyes y comenzó a negociar cuando Dios le había dicho: sobre ti descansan las promesas que yo he hecho. Así que Pedro usa a Abraham como un ejemplo de un hombre desobediente a la palabra, aunque tenía la promesa de la fe, que su fe sería contada por justicia. Mi hermano, y en esa misma escala nos encontramos todos los hombres. Tenemos la promesa de que somos salvos. Tenemos la promesa de que el Señor nos ha salvado por justicia. Pero de aquí a que Cristo venga, nuestra característica común es: hacemos lo que queremos. Nuestra lucha es obedecer la palabra. Sara. De Sara sabemos cosas muy lindas. Y podemos hablar cosas muy lindas, pero Sara era una mujer controladora. O sea, ni Abraham ni Sara en este texto son como los ejemplos de virtud, pero están allí. O sea, Sara planeó el embarazo de Agar. Lo controló todo. Esto es mejor, vamos a hacerlo así. Yo le presto a mi marido tal noche, no se me junte más con él, ya listo, todo está planeado, controlado. Sara maltrató a Agar hasta que logró expulsarla, o sea, se ciñó contra ella. Y la pobre Agar, que es una víctima de todo esto, terminó siendo expulsada del cuidado de Abraham y de su familia. Sara no era silenciosa, para nada. Sus risas se escuchaban en todo lugar, hasta traspasaba las cortinas. Y ponía en vergüenza a su marido. Un día estaba él con 3 ángeles reunidos ahí, en una reunión muy importante sobre su futuro, y lo primero que se escucha es ¡ja, ja, ja, ja! Una risa escandalosa de Sara. Mi hermano, o sea, aquí no se trata de modelos perfectos. Creo que solo Cristo es el verdadero humilde. Pero hay algo bello en la historia de este matrimonio, Génesis 12:11, que no podemos pasar por alto. Y es quizás la porción que Pedro está mirando cuando escribe que Sara era obediente a su marido. Dice Génesis 12:11, cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Abraham en este texto está delante de los egipcios. Tenía miedo que lo mataran. Cuando Abraham debía tener miedo de no
de que Dios lo matara, no los egipcios, porque Dios le había dado una promesa de 3 partes. Serás una nación incontable, serán mi pueblo de adoración y les daré una tierra. Y Abraham tiene miedo de perder todo eso y que lo maten. O sea, que los egipcios sean más fuertes que Dios. Que la palabra de los egipcios sea más fuerte que la palabra de Dios. Y él prefiere desobedecer la palabra de Dios. Y Sara estaba en sus 20. De hecho, todavía se llamaba Sarai. O sea, estaba en la flor de la vida, en la belleza, en la hermosura. Si vieran los egipcios a Abraham entrar con Sara, lo matarían a él y a ella la tomarían como un trofeo sexual, como una concubina o como una esclava. Y Abraham le dice: di por favor que eres mi hermana, para que no me maten. Mi hermano, este hombre estaba dispuesto a vender a su esposa como hermana, porque él pensó que lo matarían. Y Sara dijo: sí, Señor, me sacrificaré por ti. Estoy dispuesta a sufrir por causa de mi esposo desobediente, con tal de que la promesa de una nación santa en ti se cumpla. Ahora sí, mi hermana, ahora sí puedes decir: sí, pastor, me pasa como Sara. Estoy sufriendo por un esposo incrédulo, un esposo que él es desobediente a la palabra, pero yo tengo en mi corazón la promesa de que tú le vas a salvar un día. Estoy dispuesta a pagar el precio, a sacrificarme yo con tal de que este esposo desobediente aprenda a obedecer. Estoy dispuesta a ser como Cristo, un siervo sufriente, de tal manera que las virtudes de aquel que nos llamó, esa es la virtud más grande, la humildad, que siempre es silenciosa, pueda ser usada para que este hombre desobediente pueda morir a sí mismo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermana, ¿estás dispuesta a sufrir para que tu esposo incrédulo o tu esposo desobediente no se pierda? Bueno, he allí una mujer virtuosa. He allí una mujer alimentada por la virtud más grande de Cristo, la humildad. Y ella está dispuesta a seguir sus pasos. La vergüenza para nosotros es ser siempre desobedientes. Eso no es problema de ustedes, hermanas. Es un asunto de Dios. Así que esas serán las instrucciones para las hermanas cristianas en aquel tiempo que tenían esposos incrédulos o esposos desobedientes a la palabra. Versículo 7. Instrucciones para hombres casados, cristianos. Ustedes, maridos, igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En este último discurso, Pedro se dirige a los maridos, quienes tienen una posición de autoridad en la cultura, lo hablamos, pero también usa la palabra igualmente, conectando con lo anterior, de la misma manera, quizás algunas versiones dirán, y esto nos conecta a todos porque a nosotros se nos dice en nuestra cultura moderna que el marido debe amar a la mujer porque es lo que ella necesita, y la mujer debe respetar al hombre porque él lo que necesita. Sí, en muchos ámbitos se necesita eso,
Son buenos ideales, pero Pedro nos dice a sí mismo, exactamente, entonces quiere decir que el hombre también tiene que respetar y honrar a la mujer. Y se nos da las características de por qué. Deben respetarlas como si ellos fueran siervos, como si ellos fueran Cristo, porque ya no hay distinciones. Cristo ha roto todas las distinciones y ahora somos iguales delante de Dios en imagen. Y eso era contracultura y sigue siendo contracultura, porque nuestra cultura y la cultura de aquel tiempo es: a los hombres se les sirve. Y eso lo aprendimos de nuestros padres y nuestros abuelos. A los hombres se les sirve. Pero el cristianismo dice que nosotros debemos, no por estar en la parte de cabeza, nosotros tenemos beneficios. Nosotros somos llamados a servir como el siervo sufriente. La cultura de aquel tiempo decía: tenemos mujeres para todo. Para los asuntos domésticos, para tener hijos, para la vejez, para lucir, concubinas. La mujer en aquel tiempo era un objeto. Pero Cristo le está diciendo: ustedes, esposos cristianos, no deben seguir siendo iguales a la cultura, porque ustedes deben vivir la ética de Cristo, un siervo sufriente por ellas, porque ellas portan la imagen de Dios. Por eso es que Pedro dice: vivan con sus mujeres sabiamente. Este pasaje le encanta a los mormones, porque ellos practican, los más antiguos practican la poligamia, tener varias esposas. Y como este pasaje dice: sean sabios o conscientes o amorosos con sus mujeres. La Biblia dice que pueden tener mujeres. No es tan fácil como parece. Pero si seguimos el contexto de que hemos venido hablando, el apóstol está diciendo: ustedes, esposos cristianos, vivan sabiamente con las mujeres en su casa. ¿Quiénes son las mujeres en la casa? Nuestras esposas, nuestras hijas y aún las siervas domésticas que están en la casa, que son parte de la familia. A todas trátalas como merecen, como algo frágil. Claro, esto es difícil, ¿verdad? Porque en nuestra cultura, a la nana, ella es una empleada nada más. Ella no es parte de la casa. Allí hay que pagarle y ya se va, no me interesa nada más. Pero en aquella cultura, toda mujer en la casa debía ser tratada con respeto. Ese es el cambio cultural que está trayendo el cristianismo. A todas trátalo como algo frágil, delicado, tierno. De hecho, el texto en su original dice: el hombre respete a las féminas de su casa y a todas las debe tratar con delicadeza. Y ese será un Cristo para ellas en su hogar. Así que eso es un reto para todos los que tenemos hijas. Porque ellas ven cómo uno trata a su esposa y el día de mañana ellos dirán: ese es el estándar de un hombre. Si yo me caso me van a tratar igual. Cristo nos trató con delicadeza a un alto precio. Dice el texto: por eso ellas merecen honor, o sea, todo respeto, porque ellas son coherederas de la gracia. Mano, y es un mandato. Y Dios pedirá cuenta a todo hombre cristiano que trató a su esposa con rudeza y no con delicadeza. Todo hombre cristiano que sacó lágrimas del vaso frágil, se las verá con aquel que juzga los corazones. Eso pues yo entiendo. Vale más mi amor, perdóname las veces que te he hecho llorar. Mamá, perdona mi necedad, que llevarla un jueves en la tarde a última hora a comprarse todos los cosméticos que encuentra en la tienda Simán.
El esposo o el hombre cristiano se debe caracterizar por el autocontrol. Y Pedro dice de manera contundente detrás de esas palabras: no abuses de la fragilidad con que he vestido a la mujer. No atropelles a tu mujer, ni a ninguna mujer, porque ellas fueron diseñadas para comunicar ternura y serenidad. No les quites esa virtud. Ellas no fueron diseñadas para recibir impactos. Así que yo no debo decir mucho a los hombres para entender que con un solo versículo es suficiente para que nosotros entendamos que en muchos casos nos hemos comportado como un demonio más que como un Cristo para ellas. La rudeza y la fuerza, mi hermano, es para el trabajo, no para descargarlos en la portadora de la vida. Es por eso que necesitamos ser también hombres virtuosos en nuestro tiempo. Ser hombres humildes, como Cristo. Ahora, eso era aquello que necesitaban escuchar los cristianos en aquel tiempo. Eran sus necesidades particulares del momento. ¿Cómo hacemos con nuestras necesidades hoy de tanta revolución que tenemos en nuestros matrimonios y tanto que vemos hoy en día? ¿Cómo animamos a los futuros matrimonios o personas que están orando por casarse un día? Yo lo resumo en esto, mi hermano. La humildad nunca apunta hacia uno mismo, siempre beneficia a los demás. Cuando yo digo, es que yo soy muy humilde ya y ya dejé de ser humilde. Porque la humildad se caracteriza porque afecta de alguna manera particular a quien está frente a mí. Alguien escribía esto, me parece muy lindo. Mi vida cambió cuando entendí que Dios no me miraba a mí, sino a Cristo en mí. Y al ver a Cristo en mí, ve en mí un hombre humilde y sin serlo aún, Él me sigue amando. Esto es increíble, las promesas del Evangelio. Tú y yo hemos sido vestidos de Cristo. Y cuando Dios nos mira, ve a Cristo, el hombre más humilde. Él ya nos ve acabados, ¿verdad? Ya nos ve bien arregladitos, nos ve bien bellos. Y Él, a través del dolor, del sufrimiento, Él empieza a transformarnos de adentro, para que aquello que Él ya vio en la eternidad termine hecho. Y es que nosotros junto a Cristo compartiremos la belleza de la humildad eternamente. Algo que aquí es imposible mientras exista el orgullo, que es la cara del pecado, rebelarse contra Dios. Pero un día, un segundo después del retorno de Cristo, seremos completos, seremos humildes. Ahora, como hemos visto, mi hermano, sacar un texto fuera de contexto siempre nos dará pretexto y podemos perder mucha riqueza cuando solo usamos este pasaje para hablar de matrimonios perfectos en nuestro tiempo. Creo que ahora podemos ver algo más precioso, y es el sufrimiento de Cristo, sus huellas, y esta sabiduría entonces hacerla, ponerla en práctica en nuestro caminar diario, en nuestro contexto. Usted me dirá, mi hermano, yo ni tengo novio, yo ni estoy casada, yo ya me divorcié, yo ya me separé, yo no tengo nada de eso, este mensaje no es para mí. Claro que es para ti, porque no hay ningún cristiano que pueda caminar fuera de las pisadas de Cristo. No hay ningún cristiano que pueda representar a Cristo si no tiene humildad, si no sufre como Cristo nos ha llamado a sufrir. O sea, la disposición del cristiano para sufrir injustamente por amor a Dios, por seguir las pisadas de Cristo, constituye
Una ruptura total con el sistema del mundo. ¿Qué te enseña el mundo? Ganar y ganar. ¿Qué te enseña el mundo? Usted es el mejor, usted es el campeón. Para ser el campeón tienes que dejar un montón atrás. Usted es el mejor vendedor, tienes que dejar un montón de personas sin vender. O sea, el mundo es competencia, competencia. La fe cristiana es humildad, humildad, humildad. Entonces sí, implica para toda la vida. La única forma de romper con el mundo es ser crucificado como Cristo. No es casualidad que cantáramos, hazme un siervo para tu gloria. Y que la canción nos dijera, toma tu cruz y sígueme. Esto es tomar una cruz. Romper con todo el mundo. Que nos enseña a aliviar el sufrimiento con sexo, dinero, belleza externa, realización. Si eres del Señor, tu ética es la de un Cristo sufriente, muerto y resucitado. Ya no vivo yo, sino que ese Cristo vive en mí. Somos llamados, mis hermanos, a vivir las vidas lo más bueno que podamos. Los matrimonios lo más bueno que podamos. Para una cultura que no cree, observarnos es muy importante. Y quizás el Señor les conceda el arrepentimiento y ellos vengan. Porque vieron a una iglesia vivir y caminar silenciosamente tras las pisadas de Cristo, a pesar de que eso podría llevarles a sufrir. Mi hermana, si tú eres una mujer que tienes un esposo insensato, un esposo insensato o desobediente a la palabra o incrédulo, es un esposo que tiene muy poca sabiduría. Un amigo era más honesto y me decía, Alan, llámalo como son. ¿Cómo? Solo tortas. Sí. Si eres una mujer que tienes un esposo así, tiernamente puede ser un instrumento para que ese hombre pase de ser insensato a sensato. Usa tu ternura y tu serenidad, no tus temores. Porque si colaboras en hacer a este hombre sabio, ese sí te va a tratar como un vaso frágil. Un hombre sabio nunca estaría dispuesto a quebrar el vaso y lo trataría con las pinzas, las herramientas correctas para que no se quiebre. Y eso fue una de las cosas que se usaron en la antigüedad para expandir el cristianismo. Porque los hombres amaban, respetaban y servían a sus esposas poniendo de último sus intereses. Esos eran hombres cristianos. Allí hay un hombre, uno que se ha dispuesto a morir a sí mismo con tal de que ese vaso frágil no se quiebre. Un hombre con el pecado de la insensatez nunca podrá tratar a una mujer de manera frágil. Las herirá, las reventará. Tu testimonio, tu respeto es materia prima para Dios, para hacer de un hombre insensato un instrumento de bendición en las manos del Señor. Así que nunca te canses de pararte encima de las huellas de Cristo, aunque eso implique sufrir injustamente, como le tocó a Sara. Y debes saber que si te vas a casar y quieres casarte, por allí va la cosa. Hombres, Cristo a través del Evangelio nos libró del pecado de reclutar mujeres para nuestro propio provecho. Ya nosotros no debemos contratar esclavas para que nos sirvan. No, ellas ya no son inferiores. Ellas son hermosas, coherederas de la gracia.
Trátalas como Cristo las trata y trae el cielo a sus vidas. Ese es tu pastoreo como esposo hoy o mañana. Que ellas se sientan seguras, respetadas y amadas bajo tu techo. Ambos. Este texto nos habla de controlarnos. Si resumimos estos 7 versículos, contrólense ya, chiquitos. O hablamos en la noche, como decía mi mamá. Contrólate ya. Su belleza es un corazón controlado. No un cuerpo lleno de merula. Un corazón que no impulsa palabras de control, sino de servicio. Un corazón que le da el uso correcto a las cosas. Solo el corazón de Cristo nos puede enseñar cómo hacerlo. El corazón de Cristo fue sufrido. El corazón de Cristo nunca expresó palabras sin control. Él guardó silencio, sabiendo que Él podía llamar a los ángeles a que lo defendieran. El corazón de Cristo fue sufrido. Y siempre nos consideró como lo que somos, frágiles. Por eso Él tenía que morir por nosotros. Somos tan frágiles que nos hace así Dios y desaparecemos, solo un soplo, dice el Salmo. Cristo no nos golpeó. Él se golpeó a sí mismo para que no fuéramos nosotros rotos. Él se quebró para que nosotros no fuéramos quebrados. Él así amó a la iglesia. Y esas son sus pisadas, como debemos amar en el matrimonio. Como debemos amarnos en la iglesia también. Mi hermano, mi esposa y yo tenemos disciplinas distintas. Ya ustedes saben cómo soy yo. Callado, tímido, de pocos amigos, me cuesta comunicar muchas cosas. Mi esposa es todo lo contrario. Hay una dinámica bonita en nuestra casa. Resulta que después de comer, cuando invitamos gente a nuestra casa, si se han dado cuenta, termina la comida y mi esposa le encanta limpiar todo inmediatamente. Y podemos estar hablando en la mesa y ella está en la cocina, está en la pila lavando los platos, acomodando y barriendo todas las cosas. Porque ella hace eso y luego ella puede descansar. Y ella se sienta ya tranquila, ¿verdad? Mi hermano, yo soy al revés. Así me hizo Dios. A mí me gusta comer, ensuciar los platos, pero yo luego necesito ir a descansar para más tarde limpiar. Entonces, yo siempre me encuentro con este problema. Cuando llego a limpiar, ya mi esposa silenciosamente limpió. Mi hermano, tu hogar debe ser el lugar más bello. Tu relación de matrimonio debe ser lo más bello. Y tienes que estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ello. Aún tu iglesia, por ello. Porque nuestro matrimonio es el lugar donde nosotros nos sentimos seguros. Donde nos servimos el uno al otro y ponemos todo en las manos del Señor. Así que no dejes de mirar al siervo sufriente y modelemos su conducta. Y démosle gracias al Señor por la sabiduría que está escondida de la lectura cotidiana de la Biblia. Pongámonos en pie y digámosle al Señor, gracias Padre, porque majar el lugar donde dejaste tus huellas, Señor, es lo que nos hará bellos, porque tú eres el más hermoso de los hombres, tú eres el más precioso, porque en tu corazón había humildad. Y eso es lo que necesitamos para modelar las virtudes de aquel que nos llamó. Aquí hay sabiduría.
en este texto. Y solo tú sabrás cómo puedes ponerla en práctica. Y que el Señor te dirija y te guíe en esa dirección. Pero en cuanto puedas modelar humildad, eso es agradar al Señor, porque eso fue lo que agradó al Señor con Cristo. Y dejando lo que queda atrás, ponemos nuestra mirada por delante. Y ahora no nos lamentamos del pasado, sino que decimos: gracias, Señor, por decirme que tengo una nueva oportunidad para enmendar las cosas, para formarlas bien. Tengo un momento para pedirle perdón a mi amada esposa, a mi amado esposo. Tengo una visión más clara de lo que significa el pacto matrimonial y lo que significa también ser un siervo sufriente como Cristo. Así que cantemos, mis hermanos.